Hola a todos, muy buenos días. Bueno, estamos aquí con Catalina Urquizo el día de hoy. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, María Paz. Encantada de estar aquí compartiendo este tema que realmente creo que es de muchísima importancia para todos. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, después de ver el video sobre tu trayectoria laboral, para mí ha sido increíble tu formación en esta área de psicología y sobre lo que es la crianza positiva, que realmente es sumamente importante tratarlo y hablarlo. Pero antes de eso, igual quiero como que me comentes un poco cómo llegaste con Ecuador y Uno Más, cómo conectaste con ellos. Bueno, primero porque conozco a Paola desde que éramos niñas chiquitas, ¿no? Nuestras familias conectadas siempre por el arte, estuvieron siempre muy juntas y después, a pesar de que nos despegamos en el proceso de crecimiento, me encontré con la propuesta que ella trajo de valor con Ecuador Dice No Más, de ayudar a muchas personas a ser sobrevivientes de situaciones de abuso, y es una propuesta que va de la mano con lo que yo como psicóloga siempre promulgo, ¿no? Ese salir adelante, ser resiliente con algo. Entonces desde ahí he ido trabajando en manera de difusión, de compartir todo lo que hace Paola, de apoyar todo lo que hace Paola, y hoy inmersa en este nuevo proyecto con ellos, de la mano de poder ser un agente también de cambio para todo tipo de violencia. Estoy fascinada. Wow, increíble, la verdad, sí, justamente este trabajo ha sido fantástico. Y bueno, lo que vamos a hablar un poco hoy sobre tú como formadora, ¿no? De disciplina positiva para varias familias, me gustaría que comencemos con cuál es la importancia de difundir modelos positivos de crianza en la niñez y adolescencia. Mira, la importancia parte de el mismo nacimiento de la disciplina positiva. La disciplina positiva parte de un enfoque humanista de la psicología adleriana, en donde nos hace pensar a los seres humanos como dentro de un principio de igualdad. Entonces, nos hace preguntarnos cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos inclusive con los demás. Entonces, si partimos desde esa base, que es el lugar desde donde nace la disciplina positiva, podemos ver la importancia que tiene. El principio de igualdad nos va a ayudar al formar generaciones en este tipo de modelo de crianza, que siempre piensen y sean mucho más receptivos de que todos tenemos los mismos derechos, de que todos merecemos respeto, que no merecemos ser parte de mecanismos de violencia, que podemos, a pesar de ser diferentes en múltiples aspectos, podemos convivir en paz. Entonces, es la base inicial para pensar. Es importantísimo crear una nueva generación que sepa valorar estos temas. Mira, desde la pregunta inicial, ¿verdad? Es la validación de ese cómo me relaciono con los demás, con respeto o no con respeto. Wow. Más que todo es ver también algo tan simple como el derecho a ser respetado, a validado emocionalmente, y que eso se eduque desde las edades tan primeras, ¿no? Las primeras edades es algo tan básico. Y bueno, creo que algo muy complicado de ir como que conectando el tema de las generaciones, ¿no? Cada generación ha tenido su estilo de crianza y se han desarrollado estos nuevos estilos de crianza que a lo mejor a las generaciones pasadas no les gusta mucho, y es medio complicado decirles, sabes, esto no está bien, hay que cambiarlo, ¿no? Sí, porque el problema es que nos enfrentamos, y eso lo vio inclusive el padre de la psicología, de la disciplina positiva, perdón, nos enfrentamos a una situación de autoritarismo, y el autoritarismo en función de la crianza se basa en el adultocentrismo. Eso iba a decir yo, sí. Entonces, los adultos promulgan la responsabilidad de, como son adultos, son quienes tienen la razón, quienes deben, por derecho y por el bien de los niños, educarlos, y bajo las mismas bases que tuvieron generaciones anteriores, ¿no? Claro. Y si piensan que ellos son los que tienen la absoluta autoridad, que todo gira alrededor del adulto, sí, en ese momento se pierden los derechos de los niños, y ahí es donde la disciplina positiva no calza, porque la disciplina positiva fomenta justamente eso. Todos tenemos los derechos, lo que te decía hace un momento, todos somos iguales, no hay ese adultocentrismo. Los niños también tienen derechos a ser escuchados, a tener un lugar de pertenencia dentro de la familia. Entonces, por eso choca un poco con las generaciones anteriores, y hace que hoy en día haya muchos equívocos en relación a qué es realmente la disciplina positiva. Y bueno, hablemos un poco más del tema de las comunidades, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de promover estas crianzas positivas para mejorar la resiliencia en comunidades? Primero, mira, has topado una palabra
súper clave de la disciplina positiva, el hecho de las comunidades mismas, ¿no? Ujú. Una de las bases de pensar en disciplina positiva es la necesidad de pertenencia que tenemos como seres humanos. Lo podemos ver desde que nacemos, o sea, pertenecemos a un grupo porque necesitamos ser vistos por el otro, ¿verdad? Sí. No somos una especie en donde nacemos y más o menos ya nos valemos por nosotros mismos. Pero no estamos solos nunca. ¿Sí? Necesitamos de ese vínculo que es la familia para primero salir adelante inclusive, desde nuestro nacimiento. Y eso hace que seamos sujetos sociales. Nuestro primer núcleo social es la familia. Y la seguridad se basa en que dentro de esa familia podamos pertenecer. Entonces esa es nuestra primera comunidad, el núcleo familiar. Claro. Entonces de esa pertenencia, al hablar de comunidades, lo que hace es que se extienda. Necesitamos pertenecer a un grupo familiar, luego necesitamos pertenecer a una escuela, luego necesitamos pertenecer a un país, a la sociedad que es parte de ese país, necesitamos pertenecer a un credo religioso, a un gusto de música. Siempre nos giramos alrededor de comunidades pequeñas, claro, que pueden ir siendo más grandes. Pero eso tiene que ver con la teoría ecológica, ¿no? Como es el tema de que todo está ligado, todo tiene comunidades y microcomunidades y dependemos de ellas para poder subsistir. O sea, como tú lo dices, familias, instituciones, hospitales, todo alrededor nuestro nos forma, ¿no? Sí, así es. Entonces esas pequeñas comunidades que siempre están alrededor, para que se apoyen en esa necesidad que es básica en la disciplina positiva de la pertenencia, deben basarse en el respeto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una comunidad que se va desde las pequeñas a las más grandes, educando en el respeto y en el dar valor a cada uno de los miembros de su comunidad, es una comunidad que va a aprender trabajo de equipo. Que eso es en micro, ¿verdad? Tú ves una familia que está educándose en disciplina positiva y la podrías asociar a una empresa, ¿no? Una empresa donde necesariamente sí, hay un jefe, hay la secretaria, cada uno tiene sus roles. Mira, ¿por qué acentúo la palabra roles? Porque es muy importante que dentro de la familia también se dé lo mismo. No es que papá y mamá pierden su rol de papá y mamá, sino que todos tienen un rol y un lugar, y ese rol desempeña una estrategia específica a cumplir dentro de la familia, para que la familia funcione. Igualito que en una empresa. Si la secretaria no hace su trabajo, esa empresa no va a tener una eficiencia en el rol que le correspondía a la secretaria. Claro. Lo mismo, si un hijo no tiene un lugar exacto de responsabilidad dentro de la familia, eso va a tener un hueco vacío en esa pequeña comunidad inicial. Y eso va a tener mucho que conectar con el tema de la comunicación, ¿no? Por supuesto. Una comunicación respetuosa, y yo creo que nuestra cultura está muy sometida a esto de hablarse un poco violento, ¿no? De gritarse, alzar la voz, o no me respondas, o sí respóndeme, ¿sabes? Entonces es duro, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una muy pobre educación emocional. Entonces, obviamente, el estar acostumbrados a gritar, por eso además funciona tanto en una cultura que está con pobre educación emocional, funciona tanto el adultocentrismo y el autoritarismo, porque nos ayuda a que simplemente yo lo dije y punto, ¿no? No necesitas como padre gestionar un poco qué pasa con tus emociones frente a las conductas de un niño. Entonces, por eso es que las generaciones antiguas todavía se pelean en el tema de asumir realmente el trabajo que implica la disciplina positiva. Entonces, cuando no aprendemos un buen proceso de educación emocional, ni reconocemos muy bien nuestras emociones, ni las de nuestros hijos, más aún sabemos cómo gestionarlas. Entonces, frente a la conducta de un niño normal, parte de su crecimiento, los adultos pierden el proceso de gestionar su respuesta emocional y más fácil es gritar. Y definitivamente ahí perdemos y caemos en el autoritarismo anterior. No es esa la esencia de la disciplina positiva. Okay. Bueno, hablemos un poco del tema de la resiliencia, ¿no? ¿Cómo vinculamos la crianza positiva con la resiliencia? ¿Es posible enseñar resiliencia a niños tan chiquitos? ¿Es algo que se puede educar? Por supuesto. Primero, que lo vivimos desde la pandemia, la importancia de ser resilientes, ¿verdad? Del poder transformar esos eventos que nos ocurren en algo positivo. No es solamente dar el salto de ellos, es transformarlos en algo que mueva nuestras vidas hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces, eso realmente es parte de la disciplina positiva. ¿Por qué? Las bases que tú formas al educar a un niño en disciplina positiva es que pertenece a un grupo, como lo decía hace un momento, que puede valerse por sí mismo y que tiene responsabilidades dentro de ese grupo. Son niños mucho más seguros de sí mismos porque no hay padres que estén delimitando inclusive sus acciones, sino que provocan y producen análisis en los niños, y eso los va a llevar a ser resilientes.
son padres que gestionan acciones dentro del núcleo familiar, como por ejemplo, cuáles son las acciones con las que puedes enseñar a un niño a ser resiliente desde chiquito. Primero, enseñarle a que resuelva sus problemas solo, dentro de la medida de lo posible, ¿no? Nosotros Claro. siempre vamos a hacer, es como el entrenador en un partido de fútbol, ¿no? El entrenador sabe qué es lo que hizo con su equipo para que gane el partido. Exacto. Y desde afuera está observando estrategias que en el momento de la pausa les sirve de apoyo luego para el jugador, pero no está saliendo a jugar porque el jugador no hizo una buena jugada y se mete a la cancha a él resolverla, ¿no? Es lo mismo dentro del campo de acción de papá con los hijos. Permite una situación en donde ellos puedan resolver sus propios problemas. Preguntando, una de las normas de la conducta y de la disciplina positiva, es la pregunta. En vez de dar respuestas es, ¿tú qué harías al respecto? ¿Cómo solucionamos este problema? Y ahí ya estás fundando la base para luego, frente a problemas más grandes, tener un saber hacer con ese problema, y eso es la resiliencia. Otro ejercicio para ayudar a los niños pequeños a generar resiliencia es ayudarlos a tener una comunidad de amigos y tú ayudar a que la sostengan, ¿no? Los niños pasan muy fácilmente de unos amigos a otros, y si ayudamos a que sostengan en la reducción de problemas, lo ayudamos a fomentar resiliencia. Otra es hacerles notar los cambios propios del día. Tenemos un aprendizaje en lo cotidiano que es maravilloso. No tenemos que andar buscando extra cosas que lo que vivimos a nivel cotidiano. Nosotros tenemos los cambios, por ejemplo, del día y la noche. Hacerle notar a un niño que siempre algo fomenta un cambio, que el sol se oculta y sale la luna y llega la noche, que eso sirve para que podamos descansar y luego empiece un nuevo día, es un ejercicio para ayudarlos a resiliencia, porque estás haciéndole notar que los cambios son parte de tu quehacer y que lo que hace es llevarte a un comienzo de algo nuevo. Entonces son cositas pequeñas que nos ayudan a los niños a tener una predisposición a ser resilientes en la vida adulta. En esa también algo que a lo mejor puedes conseguir conmigo es que también cómo hacerle caer en cuenta a tu hijo o hija que ha cometido un error, porque los errores en una crianza no respetuosa, no positiva, es de una al grito, de una al golpe, o mira qué hiciste. O sea, creo que todos hemos experimentado esto en algún momento de haber, botado un vaso. O sea, a un niño no se le puede caer un vaso porque le gritan, pero a un adulto se le cae un vaso y no pasó nada. No pasa nada. Sí. Entonces, eso también es parte de resolución de problemas, pero en ese momento creo que al momento de darle a tu hijo o hija, recibirlo con un grito, creo que inhibes esa parte de resolución de problemas correctamente, porque entra en pánico, uno entra en modo supervivencia cuando le grita, ¿no? Está en una situación de peligro, ¿no? Por supuesto. Mire que has topado otro de los puntos que es la base de la disciplina positiva, que es el saber que los errores son oportunidades, ¿no? Sí. Los errores de un niño son parte de su aprendizaje, y de nosotros también como adultos, pero los niños obviamente en este proceso de descubrir el mundo van a tener desde nuestra mirada de adultos mucho más errores de los que de repente podamos tener nosotros. Si los tomamos como una oportunidad de aprendizaje, podemos abordarlos de una manera diferente y hacer que ellos además sepan que lo único que pasa con un error es que han descubierto una forma de no hacerlo, ¿no? De no hacer eso, y que tienen que descubrir otra forma de hacer las cosas. Para no gritar al respecto, repito, lo que necesitamos es educación emocional, ¿no? Saber qué hacer con nuestras emociones y gestionarlas. La educación emocional es una cosa básica que no se ha implementado nunca, ni siquiera, a mi parecer, debería estar desde la educación inicial. Debería ser una estrategia de los gobiernos. Mire que en Chile, si no me equivoco, gestiones de educación emocional están siendo parte de los programas que los gobiernos proponen al país, porque ya consideran que la comunidad en sí, no solo familias específicas, sino que la comunidad en sí sepa manejar sus emociones, es una de las maneras que realmente resuelvan muchísimos conflictos sociales. Y dime, ¿cómo promover estos modelos de crianza positivos pueden ayudar a reducir el índice de violencia en las comunidades? Si empezamos desde un micro siempre, que es la familia, ¿verdad? Entonces, este micro que aprende el respeto hacia el otro, que aprende que tiene que tener una buena gestión para saber tratar de maneras diferentes a las personas, que sabe que merece ser respetado, que sabe que su voz merece ser escuchado, todo eso es lo que va a partir de ese micro familiar de un niño criado con disciplina positiva, que sabe que puede resolver las cosas solo y que no tiene por qué sostener que nadie lo violente. Ese micro va a replicarse
en una comunidad, y eso Claro. hace que cuando hay alguna situación de violencia no sea aceptada. Tú sabes que muchas de las cosas que fomentan el que la violencia siga existiendo es el silencio, ¿no? Total. Entonces ese silencio es porque las personas muchas veces caen en, de repente me lo merezco o es normal. Tú escuchas inclusive muchas mujeres todavía hoy en día, yo en consulta escucho de que, bueno, es mi esposo, ¿qué tengo que hacer? Está violentándome, pero es mi esposo y debo sostener el matrimonio. Eso empieza desde una normalización que empieza en ese base pequeña familiar. Entonces niños criados con una desnormalización, si la palabra existe, sacando de la norma el hecho de ser violentados, van a replicarse en una comunidad que no acepte que esas cosas son normales, y obviamente hay una disminución en ese caso de la violencia. Wow. Sí, justamente ahí lo quería ligar un poco con lo que mencionaste, esta relación de pareja sentimental pasa mucho. ¿Cómo podríamos ligar la difusión de estos modelos de crianza con la igualdad de género o la prevención de la violencia de género? Es lo que te decía cuando hablamos de la base que proponía Adler, ¿verdad? Ese respeto hacia el otro, el cómo nos relacionamos con los demás. No va a implicar solamente la relación de pareja, ese cómo nos relacionamos con los demás, o todos partimos desde una base de igualdad. Entonces, al partir desde una base de igualdad, entramos todos allí, ¿no? Entonces, también va a ir de la mano cualquier tipo de violencia, no solo la que vaya hacia la mujer, sino inclusive a todas las diferencias, porque la violencia se presenta en muchos ámbitos, no solo en relación a la mujer, sino también a las personas de una orientación sexual diferente, a los niños. Entonces, ese basarnos en la igualdad que propone Adler con la disciplina positiva es lo que va a erradicar el tema, porque si yo merezco respeto, el que está al lado mío también merece respeto, y no voy a sostener el hecho de que violentar a alguien puede ser algo normal solamente por la diferencia social, cultural o de género. Claro. O sea, yo creo que igual lo que tú me estás hablando viene mucho del tema de la regulación emocional, la salud mental emocional, y yo creo que la base de muchos problemas violentos o de violencia vienen de esta falta de regulación emocional que tenemos los niños, adolescentes y adultos, ¿no? Es algo que se debería fomentar en las escuelas, pero dime, ¿qué otras estrategias podemos implementar para fomentar como que la adopción y aplicación de modelos positivos de crianza en los hogares? La disciplina positiva tiene unas estrategias bastante fáciles de implementar cuando tenemos padres conscientes. Lo que se hace difícil es como el trabajo personal que deben tener los padres previamente a tratar de implementar disciplina positiva. Uno, siempre empezamos a crear desde los modelos que tuvimos en nuestra infancia, ¿no? Y hay muchas heridas primarias allí en padres que fueron quizá muy heridos por la violencia propia de la educación, supuestamente, que daban sus padres en la antigüedad. Entonces hay situaciones que repetimos nuevamente en la crianza. Replicamos, claro. Y replicamos. Entonces, partiendo de eso, hay que hacer previamente un trabajo personal, que eso no es posible para todas las personas. Pero luego de ese trabajo personal, la disciplina positiva tiene una serie de herramientas que podemos manejar en casa, como por ejemplo las reuniones familiares. Se trabaja mucho en que haya reuniones como si fueran las reuniones de directorio de una compañía, ¿no? Reuniones en donde todos tienen voz y voto, donde se trabajan los problemas que están abriendo dentro de la familia, donde inclusive los niños de 4 años pueden dar su opinión en cómo resolver. Porque para ellos no es importante. Para la disciplina positiva no es importante el error, centrarnos en el conflicto, sino centrarnos en la solución. Entonces, por eso forman, esta es una herramienta, las reuniones familiares, para tratar de, entre todos, encontrar soluciones a una situación que se esté dando. Y eso funciona también a nivel escolar y por eso se puede replicar en las comunidades. Por ejemplo, si tenemos a nivel escolar un niño que siempre entra tarde a clase, entonces no se centran las reuniones en llamar la atención al niño de que estás cometiendo un error, de que no debes entrar tarde a clase, sino se empieza a trabajar en el grupo en a ver, ¿por qué Juanito está entrando a clase tarde? De repente porque no está escuchando el timbre del recreo. Porque no tiene un reloj a mano. Entonces pueden haber muchas opiniones y eso es parte del respeto de la voz de todos dentro de una comunidad. Claro. Y la idea es buscar una solución en grupo. ¿Cómo solucionamos eso que ustedes creen que es lo que hace que Juanito entre tarde a clase? Pongamos un reloj más grande, ayudémoslo y démosle un reloj de mano que le vibre cuando ya es la hora del recreo. Entonces es la búsqueda, centrarnos en la búsqueda de la solución de un conflicto, la que es la base de este tipo de herramientas como son las reuniones familiares.
familiares. Entonces, podríamos capacitar a las familias y de ahí, obviamente, siempre desde esa pequeña instancia, a las comunidades en general, con el uso de estrategias como esta. Otra estrategia es la generación de rutinas en los niños. Los niños muy pequeños necesitan una generación de rutinas y eso hace que su respuesta a las actividades del día sea más organizada y menos impulsiva, ¿no? Sí, más natural, ¿no? Más natural. El propio desarrollo inclusive cerebral en el que está el niño no permite que reaccione a los cambios del día como lo haríamos nosotros y a veces no lo comprendemos. Entonces, sí. Y son niños y la generación de rutinas ayuda a que su respuesta sea más organizada, que es lo que necesita para controlar este espacio todavía impulsivo de sus emociones. Entonces, esa, por ejemplo, es otra estrategia de disciplina positiva. El trabajar la pertenencia es también como una estrategia, es hacer que todos tengan un rol dentro de casa. Entonces, por ejemplo, una mamá, en vez de bajar corriendo ella solita a hacer todo el desayuno y que baje el hijo a decir, bueno, y hoy día que hay que desayunar, no, es que eso no me gusta, vamos a involucrarnos en la tarea de hacer el desayuno, ¿verdad? Entonces, esa involucración hace que el niño sienta que pertenece a un grupo, en una actividad específica que es parte de la familia y que además no tenga la opción de, yo no quiero eso porque no me gusta, porque todos están teniendo una decisión del conjunto de la acción. Entonces, por ponerte un ejemplo, pero eso se puede hacer en cualquiera de las actividades familiares. Entonces, son herramientas puntuales que se pueden aplicar en la comunidad sin partir, porque a veces después dicen, no, pero no todo el mundo puede acceder a terapia, entonces curar esas heridas primarias no va a ser posible en programas de comunidades grandes. Yo difiero de eso, sí es posible hacer estrategias de educación para curar esas heridas, de repente no es mandar puntualmente a todo el mundo a terapia, claro, pero sí hacer planes grandes de trabajo en donde curar esas situaciones primarias de los padres. Y más allá de eso, educarlos en aprender estas estrategias que son prácticas en el hecho familiar para poder llegar a gestionar mejor toda la respuesta de los niños dentro de las familias. Claro, o sea, justamente a mí lo que me llamó la atención de lo que dices es como, de cierta manera, el tema de las rutinas, es como que tú preparas el ambiente y preparas a tu hijo para poder responder de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Hay muchas metodologías educativas que se basan en preparar a tu hijo físicamente antes de lanzarle desafíos, ¿no? Uh-huh. De que, por ejemplo, las estructuras académicas escolarizadas de nuestro país no permiten que sepamos resolver realmente los problemas porque no estamos todavía desarrollados uh-huh. o cómodos con nuestro ambiente para poder responder, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué piensas de eso en el ámbito educativo? O sea, de las estructuras educativas que tenemos aquí en el país. Sí, a ver, y esa es otra cosa interesante de la disciplina positiva, es el respeto a los procesos de madurez que vamos teniendo, ¿no? Claro. Es que los padres puedan tener al alcance la información de los procesos de madurez por los que atraviesan sus hijos para no presentarles ni actividades ni obligaciones que no vayan acorde con ese proceso de madurez. Lo mismo debe tener consciente las escuelas. Las escuelas quizá tienen un poco de mayor información al respecto porque obviamente elaboran sus planes de trabajo en relación a un proceso de madurez de los niños, pero invalidan muchas veces la madurez emocional que también tienen los niños. Entonces hay escuelas que pretenden que la respuesta del niño sea absolutamente pasiva para tener el control del grupo, ¿no? Entonces yo me encuentro en consulta con papás que vienen desesperados porque las escuelas dicen, no, es que su hijo no quiere atender, entonces mire usted qué hace, ¿no? Entonces están irrespetando el proceso del niño de necesitar moverse, de observación. Entonces es como que no abordan realmente los planes que ellos organizan en función de la real madurez que pueden tener un niño. Hablo de niños de 5 años que todavía quieren tenerlos sentados recibiendo 1 hora clase. No es parte del proceso de madurez cerebral de él, necesita explorar, necesita moverse. Uh-huh. Y eso es importante que tengan conciencia las escuelas, igual que las familias. Sí, bueno, yo he trabajado en una escuela y es muy interesante ver como cada perfil psicológico de los nenes, porque todos tienen edades distintas biológicamente, uh-huh. o algunos tienen edades iguales y emocionalmente o mentalmente tienen edades totalmente uh-huh. diferentes. Y eso va a depender de su realidad familiar, porque uh-huh. depende de qué oportunidades emocionales le haya dado su familia. Y siento que, por ejemplo, es muy difícil para las maestras como que dar, yo qué sé, una planificación y
ir acorde lo que necesita cada niño y tratar de validar las emociones de cada niño, porque igual se trata de hacer como una educación estandarizada, ¿no? Que eso es lo que nos basamos en este país, es algo súper estandarizado y que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo y medio meter a todos en un solo cajón, ¿no? Cosa que a mí realmente no creo que realmente funcione para todos. Por ejemplo, yo tengo formas de aprender muy distintas a otras personas. O sea, yo necesito como que hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, y a mí siento que en ese aspecto del sistema educativo me falló bastante. Entonces yo pude haber recibido regulación emocional, inteligencia espacial, mejorar la parte psicomotriz mío. Y eso también va de la mano de, ya que hablamos, regresándonos a la disciplina positiva, va de la mano del irrespeto que tenemos hacia el otro, porque no vemos esas características de cada uno de las personas que tenemos delante, ¿no? Por eso hacemos como un solo cajoncito, como tú lo asociaste, a un cajón donde todos deben caer igualitos. Pero ese es un no ver, eso no lo promueve un espacio de disciplina positiva, ni siquiera en el micro familiar, no todos los hijos son iguales, cada uno tiene, ni aunque tuviéramos trillizos ni gemelos, no todos son iguales porque tengan una misma edad cronológica, más bien es el poder ver cuál es el proceso que cada niño necesita. Eso se promueve en el microfamiliar y obviamente de la mano de eso mismo se promueve en la educación. No tenemos en nuestro país escuelas que trabajen realmente con disciplina positiva. En Europa hay muchísimo movimiento de la educación positiva dentro de los salones de clase inclusive. No digo que se lo haya logrado en la mayoría de las escuelas, pero hay movimiento al respecto. Entonces se proponen salones en donde haya la posibilidad de hacer una individualización, ¿no? De tener de repente más personal, en donde no esté solo la profesora, como sucede en nuestro país, una profesora con 35 niños en el salón de clase. Entonces, ¿cómo hago una situación individual? Realmente esa es enfrentarse a una situación difícil frente al poder hacer cosas individuales. Y aparte que cada niño es un mundo. Sí, entonces en otros lugares donde plantean soluciones diferentes, hay también estrategias donde hay un personal que tiene otro personal de apoyo, ¿sí? Donde hay rutinas claras que no tiene nuestra escuela, las mismas estrategias de la familia. Nuestras escuelas no tienen rutinas claras. Si tú te sientas con un niño de 9 años y le preguntas cuáles son inclusive las normas de tu salón de clase, difícilmente las sabe, claro, ¿no? Que esa es otra base inclusive también de la disciplina positiva en la familia y que es importantísima para las comunidades. Hablar de normas y de límites, ¿no? Bueno, me decías un poco el tema de las comunidades y también las instituciones. Yo quería meternos un poquito a hablar de cuál es el papel de los gobiernos o de las instituciones de promover esta crianza y también relacionándolo con el tema de la violencia. El papel es crear justamente estas instancias en que acerquemos a las familias, a las escuelas, a todas las pequeñas comunidades a poderse capacitar al respecto. No hay en nuestro país, yo te ponía el ejemplo en educación emocional de Chile antes, ¿no? Que tienen espacios creados desde las instituciones públicas en donde la gente se informa y se capacita en educación emocional. Entonces, hay que hacer eso con las instancias gubernamentales de nuestro país, crear esos espacios en donde podamos, por un lado, trabajar esas situaciones personales que cada familia puede tener para poder sanar esas heridas de una educación violenta, ¿verdad? Que son espacios no necesariamente solo terapéuticos individuales, hay espacios grandes que se pueden hacer para llegar a estos trabajos que necesitan las comunidades. Crear instancias informativas permanentes en donde las personas puedan aprender sobre qué estrategias son las que pueden usar dentro de las familias, dentro de las escuelas, para aplicar una disciplina positiva, pensando en que es una disciplina que nos va a llevar a una comunidad que se base en el respeto. Y obviamente, basándonos en el respeto hacia el otro, vamos a erradicar la violencia. Entonces, es como el objetivo más grande va a ser erradicar la violencia, pero para eso tenemos que cumplir esos objetivos pequeños, como es informarnos al respecto de las estrategias dentro de las familias y dentro de las escuelas, educarnos en función del respeto y de la valoración del otro, quitar como normal el hecho de la violencia y vamos a llegar al objetivo mayor, que es vamos a tener una comunidad y un país libre de violencia. Entonces, yo le diría que los gobiernos deben implementar esos procesos de información, de práctica dentro de las escuelas. En las escuelas del país, estatales inclusive, fomentar el que los
profesores se capaciten en disciplina positiva para que sus programas de trabajo estén basados en las propuestas áulicas que hace la disciplina positiva. Hay capacitaciones al respecto fantásticas, puedes solo como padre de familia capacitarte como formador en disciplina positiva y como profesor puedes capacitarte con otro tipo de herramientas que son específicas para el trabajo dentro del salón de clase. Y esto lo puede promover nuestras instituciones gubernamentales, creando los programas para eso, ¿no? Y que abarque, mientras más pequeñas comunidades se formen con esto, vamos a lograr que sea una comunidad grande al respecto. Es solamente de la mano de eso en que vamos a poder realmente erradicar el tema de la violencia, porque nos vamos a conectar. Leí algo maravilloso en un libro que me encanta de disciplina positiva, que es Educa Bonito, de María Soto. Ella escribe muy literariamente, entonces por eso me gusta. Hablaba de que en el lugar donde ella estaba, en Cataluña, hay una estatua de una persona que se lanzó al mar solamente para rescatar a unos niños, rescató a los niños y se murió. Y le hicieron una estatua en función de que cada persona que pase por ahí se recordar que es una esencia del ser humano pensar en el otro, ¿no? Pensar en que no importa, voy a rescatar a esos niños. Entonces tenemos una esencia buena de seres humanos, somos los que celebramos los cumpleaños, somos los que apoyamos a un amigo cuando está mal, somos los que salimos a comprar un regalo porque queremos mucho a alguien, somos los que en Navidad nos preocupamos por los niños que no tienen y les damos. Son efectos de solidaridad que debemos incrementarlos y ayudar a que las personas se den cuenta que esa también es una base humana. No somos solamente los que peleamos, los que hacemos guerras, los que discutimos porque tenemos diferentes credos, no somos solamente eso. Entonces, hacer que cada país tenga instancias en donde el trabajo te haga notar esa esencia que también tenemos como humanos es una base importantísima para erradicar la violencia. Wow, qué poderoso que puede ser simplemente cambiar ciertas cosas en la crianza que pueden tener un gran impacto a nivel social. Es sin duda una cosa que hay que comenzar a considerar ya, de manera inmediata. Los gobiernos deberían ya comenzar a decir esto, esta es la forma, esta es la solución para poder, porque ahorita el tema de la violencia es terrible, estamos en una crisis de violencia, como casi que podríamos decir una pandemia de violencia, y lo que necesitamos es promover, motivar y crear espacios más que todo de sanación y, como tú dices, de resiliencia para poder salir adelante en esta ola de violencia, y también comenzar a pensar en cuál es el papel de todas las instituciones que tenemos a la mano. O sea, cómo en nuestros niños, en nuestros padres, en las beneficiarias que tenemos escuchándonos, porque al fin y al cabo, por ejemplo, el tema de la posición de las mujeres, lo importante que son las mujeres en nuestra sociedad, y ellas como madres de familia, como empresarias, lo que sea, puedan implementar esta crianza positiva o estos estilos de crianza o este conocimiento, de promover el conocimiento de esta crianza y cambiar sociedades, ¿no? Cambiar comunidades. Sí, es que nos estamos enfrentando a un problema que va en el fondo de la información excesiva que tiene nuestra gente hoy en día, ¿no? Tenemos redes sociales con cosas terribles abiertas todo el tiempo, tenemos acceso a videojuegos desde la infancia que son terribles, con una información que no va de la mano del respeto hacia el otro. Estamos rodeados de violencia, básicamente. Sí, estamos rodeados de violencia. Y los niños la están normalizando, los niños y los adolescentes la están normalizando. Yo me acordaba en pandemia, y ese es un trabajo también de comunicación, que es una base esencial de la disciplina positiva en la familia y en las comunidades, en los salones de clase, en todos lados. Mi hijo me dice que le compre un videojuego. Yo siempre le digo Grande Fausto, pero ella me corrigió, me dice que es algo que se llama GTA, ¿no? Entonces, sí. Pero mi hijo me lo pidió, ahorita tiene 13, pero me lo pidió cuando tenía 11 en la pandemia. Entonces, yo revisando el juego, porque obviamente como respeto su voz y escucho qué es lo que quiere, reviso primero qué es y analizo con él el por qué. No es simplemente el adultocentrismo de no porque lo digo yo. No, porque no. Entonces, hay plata ya. Reviso, claro. Y es un juego en donde hay ladrones, prostitutas, gente que la actividad es robar, ¿no? Hay las personas que manejan la prostituta dentro del juego, entonces hay otros que tienen carreritas ahí dentro del juego también, son los microjuegos, que son los engaños para llevar a los niños a eso.
Entonces, la posición de comunicación de una familia con disciplina es, ok, esto es lo que representa el juego, mira que dice prohibido para 18, 17 años, creo que decía en ese entonces, y esto es todo lo que te está enseñando. Entonces, tomar la decisión juntos de no es el momento de que accedas a ese juego. Pero ese es el acceso que tiene la mayoría de nuestra comunidad. Sí. Eso, las letras de las canciones de reggaetón, esa es la información que genera que haya mucha violencia en la sociedad. Entonces tenemos que contrarrestar con otro tipo de educación. Total, eso es un giro total, o sea, 360 el giro de tema de que está súper normalizada la violencia, está entre nosotros y aparte la aceptamos de cierta manera. La aceptamos. Estamos casi que, como que decimos, este es nuestro destino, esto es lo que es, no hay que cambiarlo. Porque de cierta manera la sociedad como que todavía medio funciona, pero estamos todos peleándonos con todos, ¿no? Y deberíamos ver las cosas de manera diferente. Deberíamos ver que tenemos todo el potencial de cambiar y de crear una mejor sociedad y de salir adelante sin necesidad de utilizar violencia, de ponernos todos en guerra, ¿no? Y me gusta mucho lo que tú hablas de como que tomamos una decisión juntos, ¿no? Es esto lo que quiero promover en mis hijos, es esto lo que quiero en mi sociedad, en mi comunidad. Tal vez no. Entonces hay que cambiarlo y lo podemos hacer juntos. Porque que no implica una pérdida de la posición del lugar de papá y mamá. Hablábamos así tras escenas tú y yo, de que el problema, uno de los problemas con los que enfrentamos en disciplina positiva es que la gente no la comprende y cree que es solamente no gritar, tratar bonito, que mi hijo haga lo que quiera, ¿no? No es eso, ¿no? Hablan de los niños de la generación de cristal, ¿no? Que terrible, yo también me enroncho cuando escucho que es eso, porque no tiene nada que ver con eso. Hay normas, límites, hay firmeza dentro de la educación positiva y de esa firmeza depende el éxito, además de que funcionen las cosas. Si tú le dices a tu hijo, vas a tener una consecuencia de tus actos, que es diferente a los castigos, que es otra cosa que tampoco hace la disciplina positiva, hablar de castigos, ¿no? Son consecuencias, ¿no? Tu acto va a tener una consecuencia lógica, que eso, algún niño me decía, pero eso es igual a un castigo, pero es una consecuencia lógica de tu acto, ¿no? No es lo mismo. Si haces esto, pasa esto. Sí, si no comes la sopa, te quito los videojuegos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, eso es un castigo. Una consecuencia lógica es, a ver, mamá, me quedé ya un adolescente, me quedé sin ropa, no tengo ropa para ponerme para la fiesta. ¿Cuál era la norma de esta casa? Que tú guardas la ropa en el tacho para que se pueda llevar a la lavandería, ¿no? Entonces, no lo hiciste, tu ropa está tirada en el dormitorio, nadie te la recogió, no se soluciona el problema, y la consecuencia lógica es que si la ropa no se lavó porque no estaba en el tacho, no tienes ropa. Entonces, de eso se trata la diferencia entre consecuencias y límites, y la gente no la comprende. Entonces la gente cree que disciplina positiva es simplemente que hagan lo que quieran, no les gritamos, somos padres amigos, que tampoco es así, porque si tenemos padres amigos nos quedamos huérfanos, ¿no? Entonces es un trabajo de información y de educación de parte de nuestros gobiernos muy grande, que obviamente si lo asumimos como que el bien mayor va a ser que erradiquemos la violencia en nuestras comunidades, hay que hacerlo. Wow. Bueno, yo quiero igual decirles a todos ustedes que nos están escuchando, ha sido una charla maravillosa, ha sido increíble hablar me ha abierto los ojos también a la realidad de lo que podría ser un cambio en los estilos de crianza desde tan pequeños y el impacto que tiene realmente en la sociedad y lo que podríamos tener todos nosotros si nos unimos y decimos, ok, sabes que esto podría ser una opción y los gobiernos también tomar en cuenta estas herramientas y decidir, ok, vamos a implementar esto en las escuelas, vamos a capacitar a las familias, como tú dices, vamos a meterle esto todos por todos lados y mejor y salir adelante, ¿no? Bueno, no sé, algo más que quieras decirle a nosotros las beneficiarias o beneficiarios que nos están oyendo el día de hoy. Que le pongamos mucha fuerza a querer aprender sobre esto y a darnos cuenta. Lo que te decía, me parece hermoso darnos cuenta que realmente tenemos muchas cosas positivas que compartir como seres humanos, que no somos esos que peleamos, que hacemos guerras, que discutimos, que somos esos que también tenemos esa preocupación por el otro y que no debemos perderla, porque desde esa mirada hacia el otro, dándonos cuenta que todos tenemos los mismos derechos, que es una mirada de igualdad, es desde la que vamos a dejar de vivir y ser violentos con los demás. Fantástico. Igual voy a repetir un poco de las palabras que tú dijiste, respetémonos todos, ¿no? Aprendamos a respetarnos y les invito a todos que investiguen, que averigüen sobre el tema de la crianza positiva, es algo que vale la pena involucrarlo en el día a día y les pedimos a todos que nos respetemos y empecemos
a buscar la paz y la solidaridad entre todos nosotros. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Catarina, por estar el día de hoy. Gracias por la invitación, María Paz. Hasta pronto.